Además, también pensaba atacar las represas, no las esclusas, las represas. Se paran estos trabajos porque vaya la necesidad de fortificar el Istmo de Panamá. No solamente las áreas que competían a la zona del canal, sino toda la República de Panamá. El plotting room era el cuarto de tiro, ¿no? En ese lugar estaban los oficiales de mayor rango, los estrategas. Otra cosa que recuerdo porque me impactó era lo que llamaban los blackouts, o sea, que eran apagones forzosas. El Istmo de Panamá, desde la llegada de los europeos, ha servido como puente centro de avituallamiento y de arteria vital en la ruta marítima y comercial del mundo. Por esa razón, en su parte más angosta, la construcción de fortalezas que protegieran ese significativo paso fue asunto de vida o muerte hasta inicios del siglo XX. Aún quedan vestigios de esos sitios de defensa, como testimonio de aquella época, como el Fuerte San Lorenzo, una de las fortalezas más antiguas del continente americano, iniciando su construcción en 1591 y terminando en 1601, durante el reinado del rey Felipe II, ubicado en la desembocadura del río Chagres, en la mitad del camino entre la costa atlántica y Ciudad de Panamá. El objetivo del Fuerte San Lorenzo era la seguridad de las personas que cruzaban con mercancías y también fungía como respaldo al fuerte de Portobelo. En 1849, durante la fiebre del oro en California, la zona cobró importancia por ser paso obligatorio entre la costa este y oeste de los Estados Unidos, dando paso a la construcción del ferrocarril. Del lado Pacífico, 3 islas conformaban la defensa de la ruta colonial española de sus riquezas. Isla Flamenco, Perico y Naos fueron fondeaderos o puertos de los españoles. Sus galeones fondeaban aquí al frente y de aquí bajaban en pequeñas embarcaciones a Puerto Prieta, que era donde es actualmente el Club de Yates y Pesca en la avenida Balboa, Cinta Costera. Y de ahí entonces la carga se transportaba para el Caribe a través del Camino de Cruces o Camino Real. Entonces desde aquella época ya los españoles sabían que este era un lugar estratégico por naturaleza. A inicios del siglo XX, el mundo vio el nacimiento y la expansión de una potencia global, Estados Unidos. Haciendo alarde de su poder, unió los 2 océanos, Atlántico y Pacífico, al construir el Canal de Panamá. Y para protegerlo, fue necesario la construcción de sitios de defensa en áreas adyacentes como las islas Flamenco, Perico y Naos, previamente utilizadas por los españoles. Después de la construcción del canal, se evalúa cómo defenderlo. Estamos hablando que eso fue en 1909, entre 1909 y 1912 se hace la evaluación. Los resultados de esas evaluaciones fueron hacer sistemas de defensa costero, batería de costa. Bueno, la batería es, por decir, como una fortificación que tiene un cañón o puede tener 2 posiciones. Una posición para un cañón y otra posición para otro cañón. Entonces, hay distintos tipos y tamaños de cañones. Bueno, aquí los cañones se medían, se identificaban en inglés por inches, por pulgadas. Pero la dimensión esa no se refería al tamaño del cañón, sino se refería al diámetro del barril interno del cañón. O sea, de 12 pulgadas, de 14 pulgadas, de 16 pulgadas. Estratégicamente, las baterías estaban diseñadas para que, si el avance enemigo tomara fuerza, hubiese un orden en el contraataque o dominio del territorio a través de los cañones. Panamá tenía uno de los cañones más grandes fuera de los Estados Unidos. Tenía 16 pulgadas y estaba ubicado en la Isla Perico. La teoría norteamericana de tener zonas de protección para asegurar la viabilidad del canal
fue puesta a prueba con el inicio de la Primera Guerra Mundial. A pesar que Estados Unidos tenía una posición de no intromisión en los asuntos europeos durante la Primera Guerra Mundial, se vio envuelto en el conflicto cuando la flota alemana ataca a los británicos en aguas territoriales americanas. Por cosas del destino, Panamá era país neutral, porque ni Panamá ni los Estados Unidos estaban en la confrontación. Pero había barcos británicos y alemanes. El imperio alemán era tan amplio que llegaba hasta las costas de Asia y islas que había en el Océano Pacífico. Uno de los grandes combates navales se dio en el puerto de Coronel, en la ciudad de Concepción, en Chile, donde la flota alemana destruyó varios navíos británicos acorazados. Enfrentamiento donde perderían la vida más de 1.600 personas. Otra batalla que se dio en el área de Latinoamérica fue en las Islas Malvinas. Es decir, la guerra no estaba tan lejos como se pensaba, motivo que obligó a Estados Unidos a mejorar su equipamiento militar. El Canal de Panamá es producto de una época específica que es el nacimiento de la era industrial moderna, el nacimiento de Estados Unidos como una potencia industrial moderna. La era industrial tenía varias cosas. Primero, la tecnología del acero. La misma tecnología que permite hacer las esclusas del Canal de Panamá, permite hacer barcos de vapor hechos de acero. Otra innovación que se da es la dinamita. Alfred Nobel crea propellantes nitrocelulosa y otros químicos europeos que permiten aumentar el alcance de las armas. Que los barcos, un barco de la pólvora, un cañón, tiene un alcance de unos 800 metros, 1.000 metros, 2.000 metros en mayor de los casos. Ahora, con la nueva tecnología de nitrocelulosa, los alcances se miden en kilómetros. Y comienza una campaña de fortificar ciertos sitios para tratar de que en el momento que fuera necesario defenderlo de potencias extranjeras. Mira, los sitios de defensa costeros eran baterías de costa, era un conjunto de baterías de costa que operaban en la entrada del Pacífico y en el Caribe del Canal de Panamá. Su objetivo era proteger las entradas del canal en ambos mares de naves enemigas, mantenerlas lejos. Y la única forma de mantenerlas lejos era pues teniendo baterías de costas con cañones de diferentes calibres, de diferentes alcances. Las baterías que estaban en la calzada de Amador, construidas entre 1912 y 1916, se les llamó Fort Grant, en memoria del general Ulysses Grant. Y el único fuerte que no tenía nombre de militar es Fuerte Amador, en honor al presidente Manuel Amador Guerrero. Aquí donde estamos ahorita es Isla Flamenco, en el lado Pacífico. Estamos dentro del túnel de suministro que alimenta a la batería Prince y a la batería Warren en la cima de esta isla. Nosotros estamos ahorita en un túnel de suministro que está a 150 metros del nivel detrás de los restaurantes hacia adentro de la isla y a 90 metros de profundidad de la cima de la isla. Como pueden ver, esto es roca basáltica, una roca basáltica, si no me equivoco, número 4, una de las más resistentes. El foso que da hacia arriba juega el papel también de ventilador natural. En el nivel que está ahí arriba hay un túnel que está orientado hacia el noroeste, que es un túnel de ventilación, que es la que capta el aire, los vientos dominantes de esta ciudad de Panamá vienen del noroeste. Y ese túnel viene entonces, inyecta aire a través del foso del elevador y es el fresco que estamos sintiendo ahorita aquí. Un aire que viene de arriba, ¿no? Que entra por el túnel que está en el nivel de arriba y entonces mantiene fresco esto aquí. No había aire acondicionado, no había en aquel entonces y había que buscar la forma de mantener estos lugares sin tanta humedad, fresco y para un combate, ¿no? Esos avances que se dan entre la guerra civil de los Estados Unidos, dando los 1960, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, son los que se reflejan en las fortificaciones del Canal de Panamá. Las fortificaciones que tú vas a ver en el Canal de Panamá son de 3 tipos. Posiciones de artillería ligera, posiciones de artillería pesada
redes antitorpedo y dispositivos para minado rápido del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque los campos minados permitían dividir las áreas por donde el enemigo podría maniobrar. O sea, si tú sabes que en esta área hay minas, tú no le puedes meter por allí. Entonces se creaban una especie de canales mortales. En el Caribe, con los estadounidenses, el fuerte San Lorenzo toma el nombre de Sherman, en honor a un militar norteamericano. Tenía una extensión de territorio que va desde las orillas del Mar Caribe hasta las esclusas de Gatún. Las estructuras del fuerte Sherman comenzaron a construirse en 1916. También servían como complemento para el fuerte de Lesseps. En la ciudad de Colón y el fuerte Randolph, durante mucho tiempo fue la zona mejor protegida del Atlántico. La batería Morgan se encuentra en el fuerte de Lesseps, en plena ciudad de Colón. Es una batería muy importante en la defensa de la entrada este del lado caribe del Canal de Panamá. Operaban 2 cañones de 6 pulgadas, M1908 M1, que sí tenían una cualidad muy importante de que en vez de cubrir 180 grados de ángulo de tiro, tenían capacidad de hacer un 360. O sea, ellos podían cubrir tierra adentro si era necesario, o hacia el lago Gatún si era necesario, y lógicamente hacia afuera de la bahía de Manzanillo. Tiene un alcance de entre 12 a 13 kilómetros de distancia, lo cual cuando tú ves en el mapa, pues hace los radios perfectos para proteger exactamente todo lo que era la entrada hacia el Canal de Panamá en el Caribe, apoyado con las baterías de Sherman, la que vimos, Mackenzie, Mower, Bear, que ya eran baterías de mayor calibre, ¿no? 14 pulgadas, alcances de 21 o 22 kilómetros. Y como hemos visto, pues ya cuando tú unes esos radios de defensa, pues se cumple un gran anillo de defensa dentro del lado Caribe. El Hotel Washington fue parte de la batería Morgan desde 1912 hasta 1948. Esta batería Morgan operó muy de cerca con el Hotel Washington que ustedes ven aquí. En el Hotel Washington había un fire control alterno. Era un espacio que era un control de tiro. Estaba muy bien pensado porque si aquí atrás en un combate ellos perdían el plotting room o tenían algún problema, desde el Hotel Washington pues, podían seguir operando uno de los cañones que quedara operativo y la idea era que siguiera disparando y haciendo defensa del lado este de la entrada del Caribe del canal. Es una batería que también algunas cosas que todavía se mantienen originales. Es la calle Scheller, que es la que ven ustedes aquí atrás. Esa calle se ve todavía en los planos originales de los años 1916, 1920, 1934, en los planos que hemos visto con las diferentes revisiones. El diseño de esta batería lo manda la geografía, ¿no? La geografía, la ubicación, como usted ve en la retícula urbana de Colón, la ubicación de este punto donde estamos, está claramente que es un sitio por naturaleza de defensa del área este de la entrada del canal. Y principalmente el rompeolas. El rompeolas que tenemos, este fuerte, justamente tenemos el rompeolas, la entrada de los barcos lo tenemos al frente. El rompeolas se construye justamente también para que operara en conjunto con el canal. Así que era natural colocar una batería de costa aquí. Pero como te dije, el urbanismo, la calle esta, la Schiller, que daba directamente al puerto de Cristóbal, al tren que está a unos metros de aquí, jugaban su papel. Y las casas que había alrededor. Así que ellos nada más, digamos que tenían este espacio para diseñar. Así que diseñaron algo más compacto, pero que sirviera de defensa, de dar fuego y respaldo a las baterías de Sherman. A finales del siglo XIX e inicios del XX, los Estados Unidos se encaminan a convertirse en una potencia militar mundial y para cimentar su posición debe desarrollar su propia doctrina militar. El almirante estratega Alfred Mahan, del final del siglo XIX, fue quizás uno de los, digamos así, de los mayores influyentes en la doctrina naval de Estados Unidos a finales de ese siglo. Entonces, la Primera Guerra Mundial demuestra varias cosas. Primero, que la doctrina del almirante Mahan
había dicho que Estados Unidos, fijándose en el ejemplo inglés, tenía que tener una gran flota, no solamente para defenderse, sino para proteger las rutas comerciales. Estados Unidos, debido a su considerable peso económico y político en el concierto internacional, no pudo evitar alejarse de los conflictos bélicos, y varios desafortunados eventos hace que intervenga en la Primera Guerra Mundial. Alemania cometió un grave error que ayudó a Estados Unidos a tomar la decisión de entrar en la guerra, al hundir al barco civil británico Lusitania en 1915 por parte del submarino alemán SMU-20. Alemania sostuvo ataques indiscriminados contra barcos mercantes de Reino Unido, con el objetivo de aislarlo y evitar que llegaran suministros a la isla. También, la presencia alemana se hacía cada vez más evidente en el Atlántico americano, merodeando las costas de la República Dominicana, Puerto Rico, las Antillas Menores, Cuba y el Golfo de México. Aquí el caso de Panamá, un barco que salió de Colón, barco se llamaba Zigzaola, ¿verdad?, que era de bandera panameña, salió de Colón y fue atacado por un submarino cerca de la isla Escudo de Veraguas, en Boca del Toro, un poquito más al norte, y fue hundido. Ahí están los restos de ese barco. Y entonces barcos de la Marina de Estados Unidos rescataron a los sobrevivientes y los llevaron a el sitio, se llama Calobébora, que es el pueblo que está en la costa del Caribe de Veraguas. Ahí los trajeron y ahí los recogieron y los trajeron entonces a tierra firme, a los puertos. Y además, en esa misma época, con días de diferencia, otro submarino alemán atacó el puerto de Limón, en Costa Rica. Era un barco de bandera panameña también, cargado de harina. Estaba anclado en el puerto de Limón y el submarino alemán, creo que fue el U-126, no estoy seguro del número del submarino, el capitán preguntó, oye, ese barco tenía todas las luces encendidas, el puerto con todas las luces encendidas, cosa que extrañó al capitán del submarino, y le dijeron, no señor, este es el puerto de Limón, en Costa Rica. Y él preguntó, ¿y estamos en guerra con Costa Rica? Y Costa Rica le había declarado la guerra a los alemanes. Así que dice, bueno, vamos a hundirlo. Y ahí hubo 24 personas que murieron en ese ataque. Al mismo tiempo, el Kaiser cometió una estupidez diplomática que fue el telegrama Zimmermann, que era un telegrama en el cual le escribían al gobierno de México pidiéndoles que si Estados Unidos entraba en la guerra contra Alemania, Alemania iba a apoyar que México entrara en la guerra contra los Estados Unidos y recuperara los territorios que le había quitado en la guerra de 1848. Ese telegrama fue interceptado y fue publicado en los Estados Unidos. Se construyeron fortalezas y búnkers para alojar al personal, las municiones, aprovisionamiento de los materiales que se necesitaban para sostener esta isla. Lo más importante fue el camellón, porque el camellón también se le colocó una vía férrea que permitía el transporte de mayor cantidad de pertrechos y de toda la logística que necesitaban las islas. En la cima de la isla que tenemos aquí estaban las baterías, pero debajo de las baterías habían cuartos, escaleras para distintos tipos de uso, para municiones, para vivir, para comer, para dormir. Las baterías estaban diseñadas con un diseño típico, digamos así, que eran 2 cañones, ¿no?, que le decían o denominaban cañón 1, cañón 2. Normalmente los que estaban en esta isla, en batería Isla Flamenco, los cañones de arriba en batería Warren son los cañones de 14 pulgadas, ¿no?, que tenían un alcance de aproximadamente 21 kilómetros. Y lo más importante, que era el alma o el corazón de la batería, era el plotting room. El plotting room era el cuarto de tiro, ¿no? En ese lugar estaban los oficiales de mayor rango, los estrategas, los que daban las órdenes para ubicar o mover el cañón a cierto ángulo, a ciertos grados. ¿Por qué? Porque cuando se ubicaba una nave enemiga a tantos kilómetros, había que darle la orden a los artilleros que movieran el cañón para entonces hacer el disparo.
Y el salón de plotters tenía unos mapas, unos planos, y estaban unos tipos con unos compases y unas calculadoras que en esa época no eran electrónicas, sino eran básicamente calculadoras de engranajes, ¿no? Y que le ponían los datos, y ahí ellos decían, traducían la información que le llegaban a los observadores de tiro al plotter. El plotter le decía las coordenadas por teléfono al jefe de la batería, que le decía a los sirvientes de la batería en qué ángulo y en qué elevación tenían que, el azimut y la elevación para poder disparar artillería y pegarle al blanco y ir corrigiendo el tiro. Entonces, cuando tú vas a ver eso, estamos hablando de cientos de personas. Esta isla es muy importante en la entrada al canal porque era la primera isla hacia el mar. Era la primera isla que iba a recibir los primeros fuegos del enemigo, ¿no? Por eso estamos aquí abajo. Por eso ellos construyen este túnel de suministro bajo la isla para abrigarse, avelgarse del fuego enemigo y pasar su línea de suministro. Comida, agua, pertrechos que iban hacia el elevador que ven allá, y entonces ese elevador subía a 80 metros de altura a llevar suministros a la batería Warren en la parte de arriba. En Naos tuvimos lo que se llamaba la batería Buell Burnside Park. Esa era arriba, las dos primeras, y un poquito abajo, donde hoy día hay unos condominios, era donde estaba Park. Los norteamericanos tenían un plan B en caso de que los centros de mando fuesen atacados. Tenían centros de tiro alternos. Había uno de ellos en Paitilla y otro en Punta Batele, donde está actualmente el Westin Playa Bonita. Entonces, la combinación de baterías en esta isla, en Isla Perico, en Isla Naos, en Culebra y en Fuerte Covey, la combinación de todas ellas y los radios de distancia te dan una protección prácticamente hasta el archipiélago de las Perlas. Una de las cosas que hay que destacar del Canal de Panamá es que el Canal de Panamá, por los norteamericanos, nunca fue visto como una empresa comercial. Era eminentemente una empresa militar dirigida por y para los militares. Nosotros tuvimos el privilegio de contar con lo que se llamaba ferrocarril, o sea, cañones férreos, o sea, que eran sobre ferrocarril, así como el que está aquí cerca. Y eso pues no es nada común. O sea, lo podían trasladar de la costa pacífica a la costa atlántica para reforzar en cualquier momento sobre ferrocarril de un lado a otro. Así que para poder subir munición, el proyectil, tuvieron que hacer alrededor de la isla de Perico, en vez de carretera, subirlo por riel, por el peso. En 1939, Europa, una vez más, se convierte en el escenario de guerra y nuevamente, Estados Unidos es parte del conflicto armado. Por ende, se vio la necesidad de construir aeropuertos, numerosas pistas de aterrizaje y carreteras. Prácticamente, Panamá era un portaaviones. Incluso en esa fecha, se planeaba la ampliación de las esclusas del canal, pero los acontecimientos bélicos obligaron a detener ese proyecto. Se paran estos trabajos porque vaya la necesidad de fortificar el Istmo de Panamá. No solamente las áreas que competían a la zona del canal, sino toda la República de Panamá. Entonces se trata de lograr lo que se llaman los tratados de sitios de defensa, que eran sitios que estaban externos a la zona del canal. Y bueno, si no me equivoco, creo que eran 139, 136 sitios de defensa fuera de la zona del canal. Y el presidente Arnulfo Arias se opuso a eso y él dio una contrapropuesta, creo que eran de 12. Él nada más aceptaba que eran 12 sitios de defensa costera. Bueno. Lo que hoy es el aeropuerto Enrique Malek en David, está el aeropuerto de Ribato, está varios sitios en Azuero, como lo es el aeropuerto de La Candelaria, Punta Mala, y muchas otras infraestructuras que se construyeron para poder fortalecer la defensa del canal. Esto obligó a los estadounidenses, en negociaciones con los gobernantes panameños, a crear, ¿verdad?, una especie de adenda a los tratados
para construir infraestructura, como lo es la vía transísmica que se construyó en 1942, durante la guerra donde todavía Japón mantenía el apogeo, por decirlo así, el dominio de los mares. O sea, su marina todavía dominaba el Pacífico. Cuando se decide construir la carretera transísmica, no había unión por carretera entre la ciudad de Panamá y Colón. Y se hizo necesario para mover movimiento de tropas. Ya no fuera el tren o el canal solamente. Y esa infraestructura la heredamos nosotros debido al conflicto. Estados Unidos creó en los años 40 una red enorme de pistas en toda la República de Panamá, en la cual desplegaban varios tipos de aviones. Principalmente eran dos tipos de aviones que desplegaban aquí. Los aviones de persecución, que eran diseñados por la sigla P, Pursuit en inglés, que eran los actuales cazas. Ellos sobre todo eran el P-36 inicialmente, luego vino el que era el más común, el P-40, el P-39 el Cobra, y también desplegaron al final de la guerra ya el P-47. Antes de la Segunda Guerra en Panamá, había entre 18 a 19 mil soldados establecidos en las bases. Para cuando Estados Unidos participa en la Segunda Guerra, en 1941, había 65 mil soldados. El periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, la defensa del Canal de Panamá sigue estando basada en los conceptos de la guerra industrial temprana. Sin embargo, más adelante, durante la Segunda Guerra, sería el poder de la aviación quien domine en el campo de batalla. Ahora con la aviación necesitas mucha más profundidad defensiva. Y los Estados Unidos, por ejemplo, empiezan a crear baterías antiaéreas. En el Canal de Panamá se crean tropas antiaéreas que estaban acantonadas aquí mismo, en la entrada de Amador. Y empiezan entonces a planificarse en los años 30, aquí en Panamá, las primeras bases aéreas importantes. Albrook, Río Hato, Franfield se convierte en una pista de hidroaviones. Para defender el canal de un ataque aéreo, tú necesitas no solamente bases en toda la República de Panamá, necesitas bases en Centroamérica y en Sudamérica. O sea, y al final el esquema defensivo, por ejemplo, del Canal de Panamá en la Segunda Guerra Mundial, iba desde Belice, colonia británica, hasta Aruba, que era un país holandés, y estaba Jamaica arriba. Y eso era un escudo que estaba y Panamá era como, ese era como el mediocampo. Panamá era prácticamente la defensa y el portero. Y entonces, lo mismo en el Pacífico. En el Pacífico iba desde Ecuador y las Islas Galápagos hasta Guatemala, el esquema defensivo de los Estados Unidos en el Pacífico. Panamá era como la portería. En Flamenco, arriba, ubicaron lo que eran las misiles. Ya entonces entramos a la era de los misiles Hawk, para poder tener la defensa del canal a tono pues con la era aeronáutica. Ya entonces, ya para los 70, en 1970, en Perico, ya estaba instalado lo de aeronáutica civil, o sea, los radares, que hoy día está bajo todavía a la Autoridad de Aeronáutica Civil. También si están yendo hacia Flamenco, cuando van así en el último trecho en la calzada, llegando para allá, pueden apreciar arriba a la derecha una pequeña torre de observación que monitorea pues los buques que entran y salen del canal. Aunque para Japón, Panamá no era un objetivo vital en la Segunda Guerra. Ellos entendían que era un punto importante que alimentaba las líneas de suministros a los aliados, en especial al Reino Unido. Aparte, era la vía fundamental que unía ambas costas de los Estados Unidos, lo que hacía necesario para los japoneses bloquear esta vía. Para allanar el terreno, el gobierno de Japón ya tenía una red de espías en la ciudad de Panamá para vigilar las actividades de los estadounidenses en el canal. Los espías japoneses en Panamá se dedicaban a recolectar información sobre movimiento de tropas, instalaciones defensivas
y la cantidad de armamentos que tenían los estadounidenses para defender el área. A mediados de 1945, un japonés que tenía 15 años viviendo en Panamá fue capturado en Darién por la inteligencia militar norteamericana. Su nombre era Hakuji Ochi. Había un grupo de japoneses que eran constructores navales, construían los barcos pesqueros de madera. Y había un astillero en la parte del Darién, donde un japonés era el que dirigía todas las operaciones. Ese japonés era un oficial de la Armada japonesa que trabajaba como espía. Él recogía datos con toda la flota de pesqueros que tenían y como deambulaban por el área del terraplén de la ciudad de Panamá, conseguían información, la filtraban y la enviaban a Japón. Ese señor, cuando fue detectado, él mismo se entregó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con su uniforme militar y su sable, ¿no?, de la Armada japonesa. Los japoneses habían concebido el plan Operación Hikari. Consistía en un ataque sorpresa al Canal de Panamá, realizado por 10 o 12 hidroaviones Aichi M6A1 Seirán, que sería lanzado desde 4 submarinos especialmente diseñado para ello. 6 llevarían torpedos y 4 de ellos bombas. El objetivo era dejar fuera de funcionamiento el canal durante 1 o 2 años, dando cierta ventaja en tiempo a las tropas japonesas. Ochi murió como resultado de severas quemaduras recibidas en torturas durante los interrogatorios que se le hicieron. No solo los japoneses tenían tentáculos de espionaje en Latinoamérica, también los alemanes tenían infiltrados, los llamados la Red Bolívar. Aunque no hay evidencia de sus manejos en Panamá, se presume que a través de la embajada y el consulado alemán que se encontraba en Colón, algunos miembros de la red vigilaban las operaciones del canal. Los alemanes incluso llegaron a planear una operación en Panamá. La operación Pelican consistía en traer por submarino a una isla que estaban en la costa colombiana del Caribe, armar los aviones y bombardear las esclusas o la parte atlántica del Canal de Panamá, lo que era Gatún, ¿verdad? Y era la finalidad, y anunciaron que iban a tratar de hacer ese ataque, pero por motivos que todavía desconocemos, había que indagar un poquito más, ese plan se detuvo, pero fue elaborado por los alemanes para hacer ese ataque. Una figura clave que pudo haber cambiado la historia de Panamá para siempre fue el comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa, Isoroku Yamamoto. Había un plan para atacar y dominar el Canal de Panamá y así expandirse por todo el Pacífico. Sin embargo, había un gran obstáculo. Las zonas aledañas al canal estaban bien protegidas por el sistema de baterías actualizadas que tenían los estadounidenses desde la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas, tratando de prepararse para un ataque, estilo que se utilizaba en Normandía, día D, para que vean que fue el ataque anfibio más grande de la historia, podría haber sido por las playas de Gorgona, Coronado, que se prestaba para ese tipo de ataque anfibio. Por eso la barrera de la división continental, viene siendo la cordillera central, que termina con el Cerro Trinidad, Loma Campana, eran áreas que ya protegían de por sí al Canal de Panamá. Pero había que defenderlas para que sirviese un ataque por las costas del Pacífico panameño, hacia Gorgona, Coronado, Santa Clara, no llegaran a pasar esa cordillera porque ya iban a entrar entonces al mismo lago Gatún. Entonces, por eso se fortificó la carretera que ellos mismos construyeron de la ciudad de Panamá hasta la base de Río Hato y se hicieron todas estas bases militares, sobre todo aéreas, alrededor del Golfo de Panamá. Entonces, por eso esa carretera era la única que había que defender y que no fuera tomada. Por eso estaban los nidos de ametralladoras, que todavía existen 2 o más, son visibles de la carretera panamericana. Entonces, por eso se reforzó, y por eso el aeropuerto de Río Hato, que vino a ser una base bien importante. Para el posible gran ataque a Panamá,
el almirante Yamamoto mandó a construir 18 submarinos I-400. Estos submarinos eran de un tamaño descomunal, de los más grandes del mundo hasta ese momento. Se les llamaba también portaaviones submarinos porque tenían la capacidad de transportar varios aviones en su interior. Y estaban diseñados para poder llevar internamente 2 hidroaviones con bombas para atacar el Canal de Panamá, sobre todo el área de las represas, que era lo que yo consideraba lo más vulnerable. Igual que los alemanes también pensaban atacar las represas, no las esclusas, las represas. Una esclusa tú la dañas un carril, puedes pasar el barco por otro carril. Pero si tú hundes las represas y el lago Batún se vacía, el canal queda utilizado por meses hasta por años. Pero la idea de ellos era hacer un ataque contundente con submarinos hacia el Canal de Panamá, pero no lograron tener el equipo y los planes hasta 1945 y la guerra se acabó cuando venían para acá. Imagínense que no se llegaron a construir submarinos de ese tamaño hasta la década del 60. Estamos hablando de 1939 al 45. Ya Japón tenía la capacidad y la tecnología para construir este tipo de submarinos, que eran submarinos largos de 100 y algo de metros. El plan japonés era ese. Un ataque relámpago hacia los Estados Unidos que destruyera la mayor parte de la flota, de manera tal que la flota norteamericana quedara muy debilitada y después podían derrotarla, lo que quedara, mientras que ellos lanzaban una invasión relámpago a todo el sureste de Asia. Y ese fue el origen de Pearl Harbor. El plan lo hizo el almirante Yamamoto. Se hace el ataque funcionó bien, salvo que no pudieron pegar los portaaviones. Los Estados Unidos sobrevivieron. Los japoneses no contaron con que Estados Unidos prácticamente en un año había repuesto a todos los barcos hundidos o dañados, los había repuesto en menos de un año y al final los había doblado y triplicado por la capacidad industrial de Estados Unidos en esa época. En la nueva era de las guerras modernas, la aviación es la reina. Los aviones estacionados en una sola base eran vulnerables a ataques aéreos del enemigo. Por eso los estadounidenses construyeron bases en diversos sitios y a cierta distancia, uno de otro, para salvaguardar las naves. Un punto de inflexión durante la Segunda Guerra Mundial para Panamá fue la batalla de Midway, en junio de 1942. Es una batalla que es un hito histórico porque esa batalla es la primera vez que 2 flotas navales se encuentran en combate sin los barcos de uno vean los barcos del otro. La batalla se libró principalmente solamente por aviación y de repente por submarinos que estaban sirviendo de reconocimiento. Ahí cuando las fuerzas aéreas japonesas se encuentran con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que habían despegado de portaaviones, no de tierra firme. Despegaron de portaaviones ambas fuerzas aéreas y se encuentran y hacen batalla. Entonces, eso marca una diferencia muy importante. Los japoneses, al perder 4 portaaviones I-400 y 200 aviones con sus pilotos bien entrenados, quedaron rezagados frente a los estadounidenses, que incluso obtuvieron varias islas en el Pacífico. Japón pasa de ser país atacante a país atacado, y el Canal de Panamá queda fuera de su rango. La última orden para atacar el canal se tenía previsto para septiembre de 1945. Sin embargo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki hizo que se cambiaran los planes. Y ese fue un hito en la historia militar que marca el paso de la guerra, de la primera generación de guerra industrial, que era una guerra de acorazados, a una guerra de portaaviones, que se pasa a ser el barco principal de la guerra desde entonces. Y el submarino. El paradigma de la guerra moderna era claramente la aviación naval. Y los Estados Unidos ya se venían preparando en Panamá desde los años 20 y 30 para eso. También otro de los giros que estuvo fundamental en estos submarinos de la serie I-400 fue que los norteamericanos descifraron el código japonés de comunicaciones, que estaba encriptado, entonces ya lo conocían, y se dieron cuenta que el almirante Yamamoto iba a hacer una visita, creo que a la isla Salomón, estas islas que están al norte de Australia, entre Nueva Zelanda y Australia y Filipinas, iba a hacer una revisión de tropas y los norteamericanos planearon una emboscada con los aviones P-38 que le decían Mosquito, que eran muy rápidos, y
El almirante, pues, de una manera yo diría un poco ingenua, no llevaba la suficiente escolta para defenderse, viajó en 2 bombarderos y fue localizado y fue derribado y destruido el avión donde iba el almirante Yamamoto, y ahí hay un giro totalmente, porque fue una de las bajas más sensibles que tuvo Japón. Otra cosa que recuerdo porque me impactó era lo que llamaban los blackouts, o sea, que eran apagones forzosas. O sea, era un ensayo por si acaso venían en este momento, o sea, ya no era lo de los alemanes, la amenaza alemana, sino del Pacífico, una amenaza quizás de los japoneses. Era un ensayo, pero ellos eran tan estrictos que nosotros teníamos que apagar, no solamente apagar todas las luces, sino que todas las ventanas tenían que tener cortinas, y encima de eso mi mamá le ponía tela negra encima, porque si salía un poquito de luz o algo por ahí, porque las patrullas estaban dando vueltas para verificar si uno estaba cumpliendo o no con el requisito. O sea, me acuerdo de eso. Pero lo que más recuerdo fue una vez que fui con mi mamá al cine, y ahí el cine era tempranero. Llegamos al cine y ahí pues también todo era puntual. Y ponían primero las cómicas, después el noticiero y por último la película. Y yo no recuerdo si era 6:30 o 7, porque no recuerdo la hora, pero era temprano. Y no arrancaba, o sea, no ponían ni siquiera las cómicas. Y digo yo, bueno, la cosa fue que se fue dilatando y corriendo el tiempo, y nosotros inquietos, y algunas personas se levantaban, no los dejaban salir, y todo el mundo se puso inquieto. Y de repente empieza a sonar una sirena, pero a toda... Bueno, ahí sí que nos quedamos primero en shock. Pensábamos que era un ataque. En eso sale alguien en el escenario y decir, cálmense, que tenemos muy buenas noticias, se acabó la guerra. Así fue el cierre, pues, para nosotros, o sea, el aviso para nosotros del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso no se me olvidará jamás, porque esa sirena todavía la puedo escuchar. Después de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, el Canal de Panamá pierde valor militar. Pierde valor militar por varias razones. Primero, Estados Unidos pasó de tener 60.000 hombres, 66.000 hombres en Panamá en la Segunda Guerra Mundial, a tener en los años 59, fue más o menos 15 años después, 14 años después, a tener unos 6.000, 7.000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial con la mayor flota del mundo. E Inglaterra ahora es su aliado del alma, no su rival, su aliado del alma. Y el Reino Unido termina la Segunda Guerra Mundial con la segunda mayor flota del mundo. Y su posible rival, que era Japón, ya no tiene flota. Y Alemania ya no tiene flota. Entonces ya Estados Unidos no tenía la necesidad de tener que mover barcos de un lugar a otro, de una costa a la otra. Ya Estados Unidos no tenía por qué hacerlo. Ya ellos podían librar 2 guerras simultáneamente en 2 océanos al mismo tiempo. Todos los sitios de defensa, incluyendo el Canal de Panamá, una vez pasa toda la turbulencia internacional, tenían el reto de integrarse a la vida civil. Con la firma del Tratado del Canal de Panamá de 1977, conocido como el Tratado Torrijos-Carter, lo que es esta área que ya abarcaba, cuando uno decía Amador, era Fort Grant y Fort Amador, se convirtió en lo que se llamaba áreas de coordinación militar. Entonces, los Estados Unidos retuvo la última palabra en cualquier cosa que sucediera dentro del Fuerte Amador, Fuerte Grant.
la parte interna, y Panamá la parte externa. Se creó dos organismos que se llamaba la Junta Combinada para Asuntos Militares y el Comité Conjunto para Asuntos más civiles o administrativos. Con el cambio de paradigma que significó la Segunda Guerra Mundial, hizo que los sitios de defensa existentes quedaran obsoletos, ya que los portaaviones no podían pasar por el canal y se pensaba que las guerras en el futuro se realizarían con bombas atómicas, lo que hacía imposible la defensa del canal. El canal de Panamá ya no tiene importancia militar, pero las bases que están alrededor sí son útiles para los Estados Unidos por el tema de la contrainsurgencia y la guerra de guerrillas. Entonces, las bases se convierten como en bases de escuela. O sea, Albrook se convierte en una base de escuela de contrainsurgencia de Estados Unidos. Howard también. Fort Sherman, Fort Gulick se convierte en el centro de entrenamiento para toda América Latina en tema de contrainsurgencia. Y la base de Clayton, donde está la brigada de infantería, se convierte básicamente en una brigada de estudios de guerra en la selva. Ya el canal de Panamá en una guerra con la Unión Soviética no tenía mucho valor. O sea, un submarino que lanza un misil crucero, no, que no es un torpedo, está hablando de un misil crucero, es un avión kamikaze, no, que básicamente es lo que es un misil crucero con una bomba atómica contra las esclusas de Madden. O sea, ¿cómo vas a defenderte de eso? Entonces Estados Unidos, después de los años 50, dejó de ver el canal como algo militarmente estratégico. Definitivamente que la relación entre los Estados Unidos y Panamá ha marcado la historia de este país para siempre. Aún son visibles las huellas en la arquitectura, cultura y sobre todo en los sitios de defensa.